Soy Federico Cruz, su brujo de lujo, dirigiéndose en otra viernera más a nuestra comunidad en Resistencia. Volvemos a tener al volcán enojado porque está la mujer siempre dormida. Vamos a darle nuestro té de la D para él y para ella la vitamina B6 para que haya un segundo debut en el matrimonio. Como primer tema vamos a ver lo que está pasando de la sequía en Valles. Hay una foto que les va a impresionar, pero ni modo, es el signo de los tiempos, el cambio climático. Y como segundo tema vamos a ver las consecuencias de la interpretación que hay que darle a la manifestación del 8 de marzo y las feministas en México. Quiero mandar un saludo a Octavio Cisneros. Acaba de fallecer su esposa y fue admirable la manera en cómo él la estuvo apoyando durante todo su proceso de dolor por su enfermedad. Es miembro de la comunidad de Resistencia desde mis primeros tiempos, por eso él es representante de 4 generaciones de su familia que son a las que estoy atendiendo. Un abrazo, Octavio, y fortaleza para el tiempo del recuerdo que te toca con tu señora esposa. Bien, ahora vamos a ver la cuestión de la sequía en Valles como el primer tema. En la jornada, en su edición de hoy, lunes, que es cuando estamos grabando, vean esta foto terrible que es la sequía del río Valles. Ya incluso la población va a tener que racionar el agua. Y pues estos son los nuevos tiempos, lo que nos toca vivir de lo que es el cambio climático. Recuerden que hay una pendiente donde resbala la ultraderecha, por ejemplo, el partido de Vox en España, o el mismo candidato Trump, expresidente de Estados Unidos, que son negacionistas del cambio climático. Y pues esto nos está tocando a nosotros, y es terrible porque tenemos que tener mucho cuidado porque ya se van a acabar los hierberos de la Huasteca, entre otros, pues su brujo de lujo. Pero bueno, tenemos una parte importante que recuerden, siempre hay que devolverle lo sagrado a nuestra cocina, que era lo que tenían nuestras abuelas, las nacidas en los 20, 30, 40. ¿Y cómo vamos a hacer que sea una fuente de salud? Claro, vamos a hacer el vinagre de piña o de manzana y el empleo del anís de estrella, que son nuestras hierbas estrella ahora para la pandemia, que también recuerden que tenemos la manera de darles las recetas del pan hecho en casa. No hay que comer el pan industrial. Las mujeres mexicanas fueron educadas para hacer postres, pan dulce, pero también se puede hacer pan. Tenemos el pan sonríete y las recetas que ha dado la yaya para eso. Tenemos también el delicioso café de olla que se puede hacer. Tenemos el empleo de la miel, el cultivo de los búlgaros, ya sean de leche o de agua. Y eso es la fortaleza que debe tener nuestra cocina para que podamos enfrentar incluso nuestra carencia de hierbas que empieza a ser terrible. En fin, hagamos changuitos para que no nos toque tomar decisiones muy radicales. Y vean, es triste ver cómo un río tan caudaloso y tan magnífico, el río Valles, está seco. Es el que parte la mitad de la ciudad Valles, que es donde, como ustedes saben, tenemos nuestro cuartel general y recolección de las hierbas. Ahora vamos como segundo tema, a tratar el tema de la manifestación de las mujeres que se hacen el 8 de marzo. Ante la excelente clase que nos dio Julia en su rincón de lo que Julia lea y la emoción que le puso a su calidad de intervención, pues también nosotros vamos a hacer una parte de lo que fue la marcha de las mujeres. Llama la atención, fíjense, fuertemente que nuestras altas autoridades de gobierno y nuestros políticos emplean las palabras de que sí se puede manifestar, nada más que en orden y que sean, por favor, que no destruyan, que no pinten. Fíjense cómo, como les he dicho, cómo hay ciertos intereses para que no se conozca lo que es la historia.
Vamos entonces a ver un recorrido que a mí me gusta mucho hacer de una cultura que conozco bien, que es la cultura de Inglaterra. Para llegar al Museo Británico, siempre me gustaba hacer el recorrido cuando sale uno de la estación del metro para poder pasar enfrente y saludar a Bertrand Russell, uno de mis pensadores favoritos, y siempre utilizo el paso de su parque, el dedicado a él. Entonces, en el Museo Británico me gusta hablar de las cosas a las que me gusta ver, porque pues son del tamaño excepcional y se engenta uno de obras de arte y obras que están a la exposición. Y entonces lo que voy a ver exactamente cosas que me interesan mucho. Y vean esta foto, que es la foto de un penique. Ahorita Guillermo se los pone. Es un penique donde se está llamando a que la mujer tenga el voto en Inglaterra. Vean ustedes cómo dice, la parte está con punzón grabado. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con ese movimiento? Que empieza desde finales del siglo XIX hasta principios, hasta los 20 del siglo XX. Resulta que tiene sus heroínas, pero ¿saben qué es lo importante? La violencia que ellas utilizaron para que por fin les fuera dado el voto a las mujeres. Ya Julia nos dijo que en Estados Unidos hubo también muertes, hubo gran cantidad de víctimas porque el mundo no concede, el mundo del poder no concede a la primera. Entonces sabemos que tenemos que manifestarnos en las calles para poder hacer oír a la gente que no está de acuerdo con los que dicen nuestra derecha mexicana que las instituciones no se tocan. No, las instituciones se cambian. Tienen que tener capacidad de cambio, porque si no, entonces se anquilosan y damos lugar a lo que se llama en nosotros, en México, la corrupción. Bien, entonces, ¿quién es Emmeline Pankhurst? Bueno, ella es una de las principales dirigentes de estas que se manifiestan, y ella fue a dar a la cárcel. Las metían a la cárcel porque, entre otras cosas, fue la primera participación de la mujer con violencia. ¿Y qué es lo que hacían ellas? Pues pintarrajeaban, fíjense nada más, ponían cartas bomba en donde es el Downing Street, donde está la casa del primer ministro. Ponían cartas bomba, mandaban mensajes, y por ejemplo esta moneda, que es de gran circulación porque era un penique, está bien pensado. Obviamente fueron cientos los que tuvieron, le hicieron la marca de esta, y entonces está muy clara la protesta violenta que hacen este tipo de manifestaciones. Entonces, por ejemplo, Ethel Smith compone el himno de las mujeres. Hago un paréntesis para recordarles a ustedes que hay un video donde Vivir Quintana, una compositora, hace su canción Sin Miedo y pasa a mujeres, cuando se presenta un artista, una cantante, pasa al estrado, al grupo de mujeres autoras, músicas, poetas, escritoras, que se llama El Palomar. Estremece escuchar esa canción y de la canción Sin Miedo, y después cuando le gritan al presidente que las escuche. Es muy impresionante. Bien, en Inglaterra, Ethel Smith hace el himno, y fíjense lo que dice cuando cantan ese himno. Exactamente a las 5:30 horas de una memorable tarde de 1912, grupos de mujeres sacaron martillos de sus manguitos y bolsos y procedieron metódicamente a romper escaparates en todas las grandes vías públicas de Londres, inspiradas por el conocimiento de que exactamente en ese momento la señora Pankhurst, lo que les decía, Emelina, abría el baile con una piedra arrojada a una ventana del número 10 de Downing Street, lo que les decía que es la casa del primer ministro. Bien, entonces, ¿es fácil entonces la participación? No, por supuesto, tiene que haber la violencia. Las metían a la cárcel,
y tienen sus maneras de el poder establecido de contestar. Fíjense lo que dice William Gladstone, el primer ministro, lo que opina de ellas. Fíjense nada más lo que dice. No temo en absoluto que la mujer le usurpe el poder al hombre. Lo que temo, fíjense muy bien, es que nosotros la invitemos involuntariamente a pecar contra la delicadeza, la pureza, el refinamiento y la elevación de su propia naturaleza, que son las fuentes de su poder. Claro, la mujer en la cocina y con la pata rota. Así es lo que dice la autoridad. Eso, caray, pues sí, cuando uno ve cómo nos acostumbraron a nosotros en México a festejar el Día de la Madre con cosas para su cocina, para su quehacer, porque así estaba considerada la labor de la mujer. Y esto es lo que opina el poder de aquel entonces, que me recuerda mucho el punto de vista ahora de nuestros políticos de que cálmense, no tienen por qué emplear ni siquiera palabras altisonantes en la protesta. Bien, entonces, aparte de la Pankhurst, hay también otra importantísima aportación, en este caso de Mary Richardson. Fíjense nada más, la empleó en la National Gallery, o sea, el museo más importante de Londres que hay de exhibición de obra de arte, destruyó con una hacha la Venus del espejo de Velázquez. Lo destruyó. ¿Y saben cuál es la razón que da esta mujer? Por supuesto la agarraron y la metieron al bote, ¿no? Dice, es que yo tengo que acabar con la belleza pictórica que se supone que es la de Velázquez. La belleza de la mujer de nuestro tiempo es la señora Pankhurst. Eso es lo importante, saber la historia, cómo se está moviendo y en base a eso, a la violencia que están utilizando, por supuesto que entonces el poder sí se vio estremecido por eso. También, fíjense, hay otra representante heroína de este movimiento que es Emily Davison, que se arroja al carruaje real del rey y la matan los caballos, pero es otro sacrificio que tienen que hacer esa. Entonces, ven la violencia que tienen que emplear estas mujeres, ven esa manera que tienen, no hay otra que entienda el sistema, la forma de gobierno, si no se escucha la voz de ellas. Por eso es la súplica de que vean este video donde está la poetisa, cantante, compositora, y cómo cantan las mujeres que están en el estrado y las que están viendo, cómo cantan esa canción bellísima que se llama Vivir sin miedo. Esto me recuerda a la lectura que nos hizo en el programa anterior, Julia, ese poema tan precioso que hace de una poetisa Jimena. Y bien, entonces ya tenemos nosotros que hay una manera contestataria de decirle al poder que se necesita un cambio. Y eso es lo que representa esta moneda que después, en 2003, se acuñó una moneda para conmemorar la asociación de mujeres que hace Pankhurst. Y ven ustedes aquí la moneda que es conmemorativa de ese movimiento. Entonces ya vimos que no está de acuerdo el poder en que la mujer tuviera el voto. Hace incluso el marido de la Pankhurst, hace el estudio sobre por qué se le puede dar el voto a la mujer. ¿Por qué? Porque simplemente ellas pagan impuestos. Ellas con su trabajo les retienen impuestos, entonces tienen capacidad ciudadana de poder ellas tener la fuerza del voto. Entonces, esto es lo que nos muestra la historia y esto es lo que de pronto, bueno, porque hay intereses en que no se conozca, en que las mujeres tengan que pintarrajear el ángel, el que tengan que hacer romper, porque si no, no les hacen caso. Entonces, si esto es importante, el conocimiento de la historia nos habla de esto. Voy a hablar de una actitud que tenemos nosotros. La vez pasada hablé de lo que significaba una canción como la de Juan Charrasqueado. Bien, hay toda una manera de decirle a la mujer cómo se debe comportar. Voy a decir en un diálogo que tengo en mi consulta
con una mujer de esas que logran divorciarse, ellas tienen que mantener a los hijos, ellas tienen que hacer toda la labor que se hiciera en un hogar. Ella, una de las mujeres que logra zafarse de lo que es la presencia del macho. Fíjense nada más el trabajo que cuesta. Esta mujer me dice, yo no me daba cuenta que ejercía una violencia el que era mi marido, porque me daba cuenta que cuando estábamos en su ambiente no me pelaba. O sea, dejen que la besara o que le tomara la mano. No, simplemente no la... Y yo decía, oye, ¿y con el tiempo te diste cuenta por qué era esa actitud? Sí, porque él tenía otras relaciones. Hasta que hubo una vez que ya estuvo hasta el gorro ella, y entonces le dice al marido, que llegó con marcas de lápiz labial en la ropa, y le dice, oye, ya no soporto, ya estoy hasta el gorro de tu actitud, mira nada más cómo vienes, y ¿por qué lo haces? Vamos a tener que separarnos. ¿Y saben qué es lo que confiesa ella? Yo quería que él me contestara, no es cierto, que me abrazara y me besara, y yo por supuesto cualquier falta la hubiera dispensado. Esa es la manera de educar a las mujeres, que tienen que aguantar la cruz de su matrimonio y lo que haga el marido. Esas son respuestas casi automáticas de lo que viene siendo toda una actitud del macho que tiene que decirle a la mujer que tiene que aguantar lo que está padeciendo. Venturosamente, este tipo de mujer reacciona y se da cuenta que ella vale por sí misma, porque trabaja, porque es universitaria, o porque simplemente trabaja y tiene una manera de ganar el dinero. Por supuesto que ya vemos todas las noticias que salen, que no hay una iguala salarial, ni siquiera en el deporte de espectáculo, ni en ningún lado. Bien, entonces es lo que tenemos que tomar en cuenta, que todavía falta un cambio para que podamos nosotros admitir ese tipo de protestas donde las mujeres se sienten incomprendidas. Porque además los hombres les dicen cómo deben protestar en silencio, que tienen que ser muy correctas. No, no tiene por qué ser eso, porque no lo van a aceptar. Entonces, si nosotros tenemos un país donde hay una canción que cantaban, me acuerdo, los Babies, qué nombre tan espantoso, y decían, como un duende yo sigo tus pasos para saber si tan solo eres mía o repartes tu amor en pedazos. Oigan, ¿quién le dio a este tipo la pauta para que pudiera decir eso? Dejen que lo haga. Porque quiero que a tu alma de santa no contagie la maldad del mundo. Bueno, ¿y de dónde sale toda esa capacidad de proteger, de decir, métete, no salgas? Bien, lo que yo siempre establezco, y aunque se enoje Sergio Basurto, voy a recordar lo del 68. En el 68 fue la primera vez que las mujeres protestaron, porque ya tenían, entre otras cosas, fíjense, estoy hablando aquí de principios hasta 1920 en Inglaterra, cómo se armó el jaleo bueno en las calles de Inglaterra. Pues hasta en 68 viene la respuesta de México con la participación de un movimiento estudiantil de las mujeres. Pero finalmente se dio. Y ahora, bienvenida la protesta de ellas. No se vale entonces que nosotros ya empecemos a considerar, como el país saca unas opiniones de lo que son los hombres ahora, donde dicen que el feminismo está pasado. No, tiene varias consideraciones importantes. Por ejemplo, en Europa son varias las corrientes y no se pueden integrar. Eso no importa. Eso está saliendo a la palestra, a la opinión, que está bien. Hay que considerar entonces la gente que cambia de sexo, la gente que alquila vientres, la gente que se casa y cómo van a ser las herencias, en fin. Está bien, pero ya sale. Esa violencia escondida que tenemos nosotros en esa aparente protección que tiene el machismo de cuidar a la mujer, por eso tenemos 10 muertas diario en nuestro país. Entonces, no nos creamos lo que dice el poder. Este cambio se hizo con violencia. Este cambio también en México se pudo hacer porque se le concede a la mujer, hasta en principios de los 50, se le concede el voto. ¿Y saben por qué decían el poder entonces? Hasta los comunistas lo decían, que no había que darle, los comunistas en México, no había que darle el voto a la mujer porque estaba la mujer muy dominada por la Iglesia Católica.
entonces si van a votar por los conservadores. ¿Se fijan cómo cada quien tiene su interpretación de la historia? En este caso de los comunistas, que se supone que son gente de una sola pieza y que son muy claros en su pensamiento, pues no, también pesa todo eso que en aquel entonces para conceder el voto y ahora es para evitar que tengan esa condición de violencia nuestras mujeres. Bueno, ahora ya, éntrale tú a seguir ilustrándonos sobre la manera de hacer tortillas para acompañar nuestro alimento, en este caso, como lo haces de avena. Adelante. Hola, brujo. Hola, comunidad en Resistencia. Para esta viernera, pues sigo con las tortillas. Nada más que las anteriores, la de arroz y la de lentejas, son sin gluten. Y esta última, pues sí tiene gluten. Entonces, esta es de avena. Y pues es más o menos lo mismo, ¿no? Por unos detalles que cambian. Los ingredientes son una taza de avena. Bueno, yo utilicé una taza de avena. Semillas de girasol y agua purificada. Y entonces el procedimiento pues es similar a las otras, pero con unos cambios. Hay que remojar la avena durante una noche o 24 horas, como las otras. Pero en este caso no se va a colar. En este caso vamos a dejarle el agua que quede después de ese tiempo. Se absorbe mucha agua la avena y deja nada más un poquito como de lechita. Hasta se ve medio blanquecina, cafecita. Entonces esa no se cuela. La vamos a conservar y vamos a licuar la avena con las semillas de girasol. Vamos a ponerle las semillas de girasol, la licuamos y listo. Va a necesitar más agua de lo que le pongan. Por ejemplo, si fue una taza de avena, pues le ponen una taza y cachito para que la avena absorba bastante agua y esté lista, ¿no? Entonces, para hacer las crepas, pues ya le echan más agüita. Eso ya depende de cómo quieran, ¿no? Si quieren unas gorditas o unas tortillitas así flequitas, pues ya le echan más agua. Si las quieren gorditas, pues menos agua, más espesa la masa, la mezcla, digo. Entonces, ya se licuaron, le ponemos en el sartén poquitito aceite, como con las otras. Lo untamos con una servilleta, como las otras, en el sartén. Y ya lo dejamos, bueno, se calienta el sartén, le ponemos el aceite, lo untamos con una servilleta y luego le ponemos con un cucharón, le ponemos la mezcla. Si quieren hacer tortillitas, pues es muy líquida y hay que dejar que se cosa y que se evapore el exceso de agua que tenga. Entonces la ponen en el sartén, la tapan y son varios minutos hasta a fuego muy bajo, en el límite de lo bajito. Y pues hay que dejar que, como les comenté, que se evapore el exceso de agua y se cosa bien. Entonces se va a poner doradito, van a salirle muchas burbujitas y así, hasta que ya se pueda despegar bien, ya que ya tenga los bordes bien doraditos. Lo pueden empezar a despegar y se despega bien fácil, pero primero hay que despegar los bordecitos, ¿no? Y ya lo voltean y la segunda parte ya tarda menos tiempo, pero sigue teniendo que ser con el volumen del fuego muy bajito. Y luego pues ya están listas para preparar como ustedes quieran. Yo las de avena, esas las hice partí la mitad, partí la masa a la mitad, la mezcla a la mitad, y a una le eché un poco de azúcar y a la otra no. Entonces la de azúcar, tuve ahí unos asuntos, algo que se me olvidó hacer, un paso muy importante, que es, ya que ya está la tortillita,
ponerla en un tortillero para que se conserve el calorcito y se mantengan flexibles. Y a mí se me fue la onda y yo las dejé afuera en un plato a temperatura ambiente y pues pusieron bien duritas, parecían como galletas bien flaquitas. Esas estaban muy ricas porque pues como tenían azuquitar, pues nada más así me las fui comiendo a cachitos y así. Pero si no quieren que se hagan tostaditas, entonces o bueno, duritas como galletas, entonces hay que meterlas en unas servilletas o en un tortillero para que conserve humedad y se mantenga flexible. Otro punto, este consejo aplica para todas las otras tortillitas, las de lentejas y las de arroz. Para que se mantengan flexibles, pues hay que dejarlas en un tortillerito. También otra opción es ya que tengan la mezcla hecha, o sea, ya sea ya sea de lenteja, de arroz o de avena, licúan, ya licuado todo, lo pueden poner en un frasco de vidrio y meterlo al refri y ya cuando se les antoje lo hacen, ¿no? No tienen que hacerlo así estrictamente ese mismo día, ¿no? Toda la mezcla. Puede que quieran nada más 2, ¿no? O 3 y no quieran todas, entonces pueden guardar el licuado en el refri y ya listo para hacer. Yo el de avena lo dejé espeso para que también ocupara menos espacio en el refri y pues como concentrado, ¿no? Entonces ya para preparar las tortillitas pues ya le echo más agua y ya. Y es todo. Espero que les hayan gustado estas ideas, que las disfruten y nos vemos la próxima viernera. Hasta luego. Gracias, Yaya. Seguimos entonces atentos a lo que nos estás pasando para poder tener acompañante de nuestros alimentos sin que nos intoxique el pan industrial. Bien, ahora vamos a la sección de lo que Julia lea. Adelante, Julia. Hola, muy bonito viernes a todos y a todas. Espero que se le estén pasando muy, muy bien. El día de hoy quiero hablar de un libro, pero en realidad de la historia de nuestro país a través del fútbol. Porque, bueno, yo llevo algunos meses queriendo escribir sobre fútbol y sobre, pues, un poco mi vida, porque, bueno, yo creo que esto es algo que nunca he dicho aquí, pero a mí me gusta mucho jugar fútbol, lo he hecho desde muy pequeña. Me interesa, la verdad es que tampoco sé mucho. Nunca fui como estos niños que tenían un pensamiento enciclopédico de jugadores y de equipos y de muchas cosas, pero me interesaba siempre. Y para eso saqué de la biblioteca del lugar donde trabajo un libro que salió en 2018, publicado por la editorial Sexto Piso, que es una editorial muy buena, independiente que tenemos, con un gran catálogo que creo que sí atiende por un lado a necesidades muy contemporáneas, o sea, lo que se está haciendo, quién está escribiendo en nuestro país, en Latinoamérica. También por otro lado como como escritores de distintos países que nunca habían sido traducidos, algunos estadounidenses, otros de Europa del Este, otros de Israel. Y también, por otro lado, a mucha como escritura ensayística que también tiene que ver con el fenómeno musical, ¿no? Entonces es una editorial muy variada que me parece que tiene muchos títulos que valen la pena. Y el libro al que me refiero es un libro llamado Breve Historia del Ya Merito, que es un libro, en realidad es una antología de textos de distintos escritores. La verdad es que como tiene una gran alineación, son escritores que son muy importantes actualmente en México. Está Juan Villoro, que pues bueno, creo que es el más conocido de todos. Julián Herbert, que es un poeta y narrador buenísimo, que tiene una novela increíble llamada Canción de Tumba. Antonio Ortuño, Juan Pablo Villalobos, que Juan Pablo Villalobos justo tiene una novela que acaban de hacer película que se llama No voy a pedirle a nadie que me crea, que son escritores
eso, como que actualmente están escribiendo, muchos de ellos tienen un gran uso del humor y como también de la sátira política, o sea, también son como muy críticos al respecto de eso. Está Carlos Velázquez, que es un escritor también muy, muy gracioso, que es como representante de la escritura del norte de nuestro país. Hay dos chicas, dos escritoras. Está Claudina Domingo, que también tiene textos... en novelas publicadas en Sexto Piso, y Daniela Tarazona, que tiene también una novela publicada en Almadía, que son pues también escritoras, la verdad es que de una talla bastante alta. Luis Llamara, que también es quizás uno de los ensayistas también más importantes. Él justamente tuvo todo un movimiento como de contraensayo, pero bueno, siento que ya me estoy desviando. En realidad son, les digo, escritores muy buenos. La selección, el prólogo y la edición es de Rodrigo Márquez Tizano, a quien yo la verdad nunca había leído, pero también tiene una novela publicada en Sexto Piso. Me gustó muchísimo su introducción, su texto también. Y pues bueno, este libro está estructurado por mundiales. Entonces es justamente un poco una explicación de qué le sucedió a México en ese mundial. Pero pues obviamente las respuestas pues vienen de distintos lados. Por ejemplo, Claudina Domingo hizo un cuento. Bev, que es un ilustrador, narrador gráfico, o sea, él hace cómic, él hace narrativa gráfica, pues hizo justamente una especie de cómic. Juan Villoro es más como una especie de crónica. Luis Llamara es un ensayo un poco más analítico. Pero lo que yo quiero decir es que la verdad yo no tenía idea de México en la historia del mundial, la verdad, tengo que admitir mi ignorancia. Yo pues nací en el 96, entonces mucho más allá de Francia 98 y para adelante. Yo la verdad no tenía idea de México en el mundial, y la verdad es que es quizás el libro más triste que he leído, porque no tenía idea. Para empezar, no tenía idea de que México no había pasado a ciertos mundiales. O sea, que hay varios mundiales a los que ni siquiera llegó a clasificar, ¿no? Y que justamente aquí los escritores hacen un análisis muy bueno, que también tiene que ver como con por un lado, esta inseguridad que tiene como la selección mexicana, pero por otro lado, esta petulancia frente a equipos centroamericanos, ¿no? O sea, también se habla mucho de eso, ¿no? Por otro lado, tampoco había sabido que, por ejemplo, en el Mundial de Argentina, México había sido el último en el ranking del mundial, o sea, había sido el peor equipo del mundial, ¿no? Entonces también hay como una historia como que se repite, llena de tragedia, y pensando que esta vez iba a ser y que vamos a llegar al quinto partido como en México 86, y no sucede. Me pareció muy loco. Y también por otro lado no sabía que el primer mundial fue en 1930 y que México fue el primer partido que existió en los mundiales. O sea, fue Uruguay 1930, México contra, ahorita les busco el dato si no. Pero es interesante, aquí lo dicen varias veces, es muy simbólico que el primer gol en contra de toda la historia fue contra México, ¿no? O sea, que en realidad parece como que es una desgracia como a la que estamos marcados, o sea, esa derrota, o sea, la idea del ya merito, ¿no? O sea, como que ya merito vamos a ganar, y ese merito nunca llega, nunca sucede, ¿no? Y también, por ejemplo, tampoco sabía que hubo un mundial en el que nos penalizaron en realidad por un escándalo de cachirules que había sucedido en el mundial como juvenil, ¿no? En el sub-18. O sea, que en realidad habían metido a jugadores mucho más grandes, y no lo dijeron, y entonces los penalizaron, y luego México se quejó, y entonces extendieron la penalización, entonces ya no se pudo ir. Me parece que fue... ¿Cuál habrá sido? No fue Estática, fue en el 90, me parece. Sí. Sí. El 90. No es el 90. Sí, creo que sí. Sí es el 90. Sí. Estampas de los que no llegaron. Sí, fue en el 90. Y bueno, también están narrado muy increíble, como ciertos momentos en donde pues sí pensamos que se iba a ganar y al final no se hizo, ¿no? Y un poco analizar por qué pasa eso y qué habla, o sea, qué dice de nuestra historia y de nuestra sociedad y de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia como mexicanos, que le apostemos tanto al fútbol y que tengamos esperanzas, y que al final esas esperanzas nunca se ven cumplidas, o sea, como que nunca terminamos donde queremos estar, ¿no? Entonces justamente hay una cita que me encantó del inicio del prólogo de este texto, que dice: el año mundialista en principio divide la esperanza en múltiplos de 4, pero resulta complicado sincronizar su magnitud física sin que el tiempo de los afectos se traslape
siempre en presente y suceda cada vez que lo invocamos. ¿Hay alguna unidad lineal para calcular el tiempo que pasó suspendido en el aire Manolo Negrete en medio del área búlgara? ¿En qué momento transmutó en plomo la papaya convidada por el Vasco Aguirre? ¿Y el arquero Mijailov? De vez en cuando divagará entre las estrías de los presentes simultáneos en busca de ese 1986 donde la pelota se marcha al fin, indolora, por la línea de meta. El año mundialista es sus variaciones, ¿no? Entonces también es interesante pensar en esto, ¿no? O sea, que al final son mundiales a través de la historia, pero es casi que un mismo mundial con sus variaciones, ¿no? Y bueno, también está muy hermosamente descrito ese gol de Manuel Negrete en esa tijera en México 86, ¿no? También es interesante, por ejemplo, yo no conocía mucho de la personalidad de Hugo Sánchez, ¿no? Que al parecer pues no era muy empático, por así decirlo. La verdad yo no tenía idea, ¿no? Entonces, bueno, les quiero leer solamente algún fragmentillo. Creo que les voy a leer uno de Luis Yamara y otro de Juan Pablo Villalobos. El de Luis Yamara es La pelota cuadrada de España 1982, que justamente es un año en el que no fuimos al Mundial, que justamente El Salvador nos ganó, pero un poco lo que hace Luis Yamara en este ensayo es un análisis de la petulancia mexicana, ¿no? De cómo siempre nos presentamos como de, somos los más chingones, y al final eso no sucede, ¿no? Entonces, y es muy interesante que hace un análisis, esto también lo voy a leer muy breve, de cómo en México no jugamos en el sentido del juego. Dice... se diría que, salvo contadas excepciones, los jugadores no disfrutan de su despliegue en el césped. No se sueltan como se esperaría en una actividad a la que se dedican desde antes de aprender a hablar. Y en el sentido más elemental e intuitivo de la palabra, cualquiera supondría que propiamente no juegan, que no se dejan llevar, no incursionan en el desbarajuste, en la improvisación y la hilaridad. No se transportan a esa otra dimensión en que el sudor puede ser un afluente de felicidad. Aquí hay una crítica muy dura, como a decir que en realidad, pues, o sea, pues Brasil tuvo su yoga bonito, pero México, como realmente la gente como que se deja llevar, o sea, creo que muchas veces en los partidos con tanta importancia que son internacionales, hay un miedo a perder la pelota que se ve, que justamente hace que cualquier jugada venga desde el miedo y que en realidad eso no posibilita el juego, no permite que el juego fluya de ninguna forma, por temor como a ese gol, pues al final como que los jugadores mexicanos luego parecen muy paralizados, ¿no? Están muy, muy paralizados. Aquí rápidamente me parece interesante como que también en este libro se habla mucho de política a través del fútbol. Entonces dice... Por lo demás, la animadversión hacia México no se originaba únicamente en unas cuantas declaraciones de comediante improvisado. La pelota cuadrada era solo la cifra de un cúmulo de humillaciones y atropellos sufridos a lo largo de la historia, dentro y fuera de la cancha, que el jugador salvadoreño estaba sediento de revertir en un marco en el que los privilegios quedaban en suspenso y 22 jugadores podían medirse en igualdad de condiciones. No por nada el psicólogo de la selección salvadoreña apeló, en su arenga de preparación para el partido, a la serie de robos, maltratos y violaciones que ya desde entonces sufrían los migrantes centroamericanos en su paso por México hacia los Estados Unidos. Si el periplo por territorio mexicano representaba un cúmulo de vejaciones para la gente salvadoreña, si muchos familiares y amigos de los seleccionados tuvieron que atravesar un infierno de prepotencia y rapiña solo por provenir de más al sur, solo por intentar confundirse con una horda de mojados que atraviesa, todos por idénticos motivos, la frontera en búsqueda del sueño americano, ahora que se presentaba la oportunidad de enfrentarlos lejos de sus dominios y que sus engreídos seleccionados no estarían arropados por la mole intimidante del Estadio Azteca, ese partido no era cualquier partido, ese partido era comparable a la guerra. Habla del partido pues que justamente le ganó a México y que hizo que El Salvador fuera por primera vez a un mundial y México no, ¿no? Entonces también pues me gustó muchísimo, me pareció duro de leer, pero me pareció muy cierto, ¿no? Creo que al final... muchas veces México mira hacia abajo los países centroamericanos o latinoamericanos porque se siente más cerca de Estados Unidos o no sé qué, y al final pues sí hay ahí un desprecio y una humillación que pues aquí, al menos en este caso pues no, un poco nos lo tragamos, ¿no? Nos tragamos las palabras de Hugo Sánchez de la pelota cuadrada. Y bueno, ya por último, me gustó muchísimo este texto que se llama Ese mundial lo íbamos a ganar, que es Japón-Corea 2002, que es justamente pues el mundial en el que pues en los octavos de finales fuimos contra Estados Unidos y Estados Unidos ganó un
un país que no le interesa el fútbol, ¿no? Y que no es particularmente bueno, ¿no? Ahí son ese tipo de cosas que es como, esto lo tenemos que ganar sí o sí, y no sucede, ¿no? Y entonces ya por último dice, ese mundial lo íbamos a ganar porque después de Estados Unidos nos encontraríamos con Alemania en cuartos de final, y no era la Alemania alemana de otros mundiales, enérgica e inexpugnable, no era la del 78, que nos enjaretó media docena de goles cuando éramos ratones verdes. No entendíamos ni la regla del fuera de lugar, y lo único que sabíamos era agacharnos a buscar la pelota al fondo de la red. No era tampoco la del 86, que nos eliminó esforzadamente en los pinches penales bajo el sol hiperbólico de Monterrey, ni mucho menos la del 98, a la que íbamos a eliminar con un gol de Luis Hernández hasta que al final dio la vuelta al partido, al estilo alemán no te rindas jamás, con un gol de Klinsmann en el minuto 75 y otro de Bierhoff en el 86. No era una Alemania muy alemana, ni enérgica ni inexpugnable. Era la Alemania taciturna que había empatado con Irlanda en la fase de grupos y que luego a duras penas le había podido ganar a Estados Unidos 1-0 en cuartos de final, y a Corea del Sur también 1-0 en la semifinal, y todo para perder sin meter sus manitas teutonas contra Brasil. Le íbamos a ganar a Alemania por fin. Y bueno, ya más adelante, dice, todo eso fue lo que pasó, lo que iba a pasar y lo que no pasó en aquel mundial del 2002, el mundial que íbamos a ganar, pero entonces vino la pinche realidad, la muy hija de la chingada, disfrazada con la bandera de las barras y las estrellas, y dijo que no, que mientras no resolviéramos nuestros problemas sociales, antropológicos, históricos, políticos, raciales y espirituales, no íbamos a ganar el mundial, ni ese ni ningún otro. Entonces, bueno, todos la verdad terminan con una nota bastante triste, Sí, que tiene que ver justamente con, pues, como que es probable que nunca ganemos, bueno, y que ni siquiera quizás lleguemos a un quinto partido, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mucho, me gustó bastante este libro. Les digo que la verdad fue bastante triste de leer, pero a la vez me gustó. Pues muchas gracias por su tiempo, por su atención. Espero que pues también para ustedes se les haya antojado el libro, o quizás como pensar en los vínculos entre literatura y fútbol, que pues es en realidad algo que no se ha hecho tanto, o sí, pero no tanto como quizás se debería. Y pues bueno, ya esperando 2 años para que el mundial pues vuelva aquí, ¿no? A Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Entonces aquí estaremos quizás pensando si hay algo de nuestra historia que podemos replantear, y quizás algún día sí poder ganar un mundial, o al menos llegar al quinto partido. Y ya, muchísimas gracias, les mando un abrazo muy fuerte, un abrazo Federico hasta allá, y espero que tengan un excelente fin de semana. Interesante, Julia, lo que tocas, porque así la gente que dice el ya merito, eso es muy mexicano. A mí me sorprendió en el 1986, que recuerden que fue el segundo mundial. Entonces había gente que apostó, compañeros míos de la universidad, apostó a que México iba a ser campeón mundial. Por eso es increíble que todavía hay gente que cree que el fútbol mexicano tiene competencia alta. Un mundial simplemente es la competencia entre equipos de Europa contra Brasil y Argentina. Eso es. Y nos hacen creer que hay bastante tela de donde cortar, pero siempre es el ya merito. Gracias por tu lectura que haces sobre esto. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Nos abrazamos en la siguiente viernera. Tenía que tocar el tema del feminismo en base a un objeto que me gusta recordar, esto de la historia, que está en el Museo Británico. Nos abrazamos en la siguiente viernera.